Juntas, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast, el Conta Conta, de su servidor y amigo, el contador Cuauhtémoc Trejo, grabando desde el sur de la Ciudad de México. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante quisquilloso que hay entre algunos de ustedes, dentro de algunos contribuyentes. Sin más, empecemos. Suéltame la intro. Estás escuchando al Conta Conta, el podcast para contadores y no contadores. ¡Conta! Así es, mis estimados. En esta ocasión vamos a hablar de los impuestos. Los impuestos es un pago obligatorio de las contribuciones que existen en territorio nacional, que estrictamente los pagan las personas físicas o empresas que generan riqueza dentro de México, residiendo en territorio nacional o viviendo en el extranjero, pero que su fuente de riqueza es aquí en México. Y esto viene soportado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regresando al tema, entonces, ¿quiénes pagan impuestos? En resumen, todos los que obtienen riqueza en territorio nacional. Seguramente conoces al primo, del amigo, del compadre, de la primera comunión de tu sobrino, que te dice que él jamás en su vida ha pagado un solo impuesto. Vaya, las personas que te digan que jamás en su vida han pagado impuestos, dales un mazapanazo de mi parte y coméntales que todos los que residimos en territorio nacional pagamos impuestos, ya sea de manera directa o indirecta. Ahora bien, los impuestos se dividen en 3 ramas. Algunos colegas dicen que se dividen en 2, pero estos impuestos podemos decir que se dividen en municipales, estatales y federales. Dentro de los impuestos estatales y municipales podemos nombrar a todos aquellos que se pagan en la tesorería de cada entidad. Entre los más sonados está el impuesto predial. Podemos hablar también del impuesto sobre nómina, el impuesto sobre hospedaje, el impuesto sobre espectáculos, que son los más comunes. Esto con el fin de que el municipio o el estado pueda obtener recursos, pueda obtener billetes y poderlo ocupar en gasto público. Obviamente cada estado, cada municipio, cada entidad, para estos impuestos que acabo de mencionar, tienen tarifas completamente diferentes a comparación de los impuestos federales. Los impuestos federales tienen la misma tasa o la misma tarifa y aplica a todos los sujetos por igual, sin importar en qué parte de la República Mexicana se encuentren. Podemos mencionar estos 3 grandes impuestos federales a los cuales ustedes se encuentran más familiarizados. Está el IVA, el ISR y el IEPS. Y obviamente también aplican todas las ramificaciones de estas contribuciones, tales como el IVA retenido a autotransportistas, el IVA retenido a personas físicas. Aplica también el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por asimilados, el 10% por actividad empresarial de persona física, entre otros. El nacimiento de cada contribución obviamente está bien fundamentado dentro de nuestra Carta Magna y está en el artículo 73, fracción séptima, que nos dice que el Congreso tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Entonces, si el Congreso dice,
hace falta más dinero que entre al Estado. Necesitamos aumentar la tasa, necesitamos aumentar la tarifa, necesitamos crear un artículo nuevo o incluso una ley nueva para poder obtener ese ingreso que le hace falta a la nación. El Congreso lo puede hacer. Ahora que ya sabemos qué son los impuestos y quiénes pagan los impuestos, vamos a hablar de la secretaría más temida por los jóvenes, los no tan jóvenes, los adultos, los ancianos y aún después de muertos causa dolores de cabeza, causa insomnio, causa terrores nocturnos, causa ansiedad y sin más vamos a hablar de el SAT. Pero no solo el SAT es un ente fiscalizador. De hecho, en territorio nacional existen 3 grandes, que es el SAT, es el IMSS y es el Infonavit. Pero el SAT, el primerito de todos ellos, es el más temido por chicos y grandes. Sí o sí, en algún momento de tu vida te vas a topar con el SAT. Si quieres entrar a una licitación privada, a una licitación pública, si necesitas adquirir un crédito hipotecario o un crédito para micros, pequeñas o medianas empresas, no se diga grandes, si quieres adquirir un crédito automotriz, si te piden en algún momento de tu vida unos estados financieros, si necesitas saber si una factura es deducible o no, es más, si necesitas saber si el documento que te están dando es una factura o el que tú vas a expedir como tal es una factura la que te está solicitando un cliente, entonces ahí es cuando, toc toc, le tocas la puerta al fisco satánico. Hacienda es alguno de los nombres populares que tiene esta secretaría. El SAT es un ente fiscalizador que depende completamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero a pesar de eso, es un ente completamente autónomo porque crea sus propias normas. Recordemos el artículo 73, donde el Congreso tiene las facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Entonces, el Congreso le dice a la Secretaría de Hacienda, oye, ¿sabes qué? No hay billete, necesito que generes un nuevo impuesto o que me cambies las tasas o las tarifas. Y la Secretaría de Hacienda dice, ok, no se diga más, ahorita le digo al SAT que mueva aquí, que mueva allá, para que pueda generar un nuevo ingreso o que pueda fiscalizar más o que pueda hacer algo para que pueda entrar más billete a la nación. Entonces el SAT dice, tranquilos, yo puedo hacer eso porque soy autónomo, ustedes ya me están dando el encargo y yo me voy a encargar de poderlo ejecutar obteniendo los resultados que ustedes están solicitándome. Pero no siempre fue así. De hecho, el origen de la Secretaría de Administración Tributaria, el SAT, fue desde por ahí del año 1995 cuando México entró en esa famosísima crisis llamada efecto tequila. A raíz de esto nace la propuesta para darle nacimiento a nuestra queridísima Secretaría de Administración Tributaria. Pero esta entró en vigor hasta el 1 de julio del año 97, llegando a sustituir diversas secretarías. Estamos hablando del año 97, cuando los teléfonos celulares literalmente eran unos tabiques y los más conocidos en el mercado eran los de la marca Nokia y Motorola. Pero no fue hasta el año 2014 en el que el SAT dio un giro de tuerca bastante peculiar en el cual dejó las facturas que eran completamente a mano, que eran a máquina de escribir, por ejemplo, y se actualizó a medios digitales en el 2014. Entró en vigor la facturación electrónica y desde el 2014 a la fecha,
pues sí le ha metido velocidad el SAT para el tema de fiscalizar a todo aquel contribuyente que no esté pagando impuestos. ¿Sí? Falta mucho camino por recorrer, más que nada por el tema del comercio informal, que a mi punto de vista, al punto de vista de su servidor y amigo, es un tópico que vaya muy extenso para que pueda cumplir esta meta el gobierno actual, el gobierno que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue, que siempre tienen esa promesa de fiscalizar a este sector. Al contrario, más bien nos fiscalizan más a los que ya estamos cautivos. Si el SAT es el dedo que exprime, nosotros somos los huesitos del limón, desafortunadamente. Entonces, ¿de qué te sirve tener muchísimas leyes si realmente no se aplican como deberían? No son aplicables para todos, viéndolo desde una perspectiva donde busca el gobierno tener más ingreso. Al cautivo lo cautivan más y al que no está cautivo simplemente no hay una ley que pueda fiscalizarlo así como el gobierno lo está deseando. Sin más, hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado muchísimo y espero también yo haberlos apoyado a aclarar estas dudas de qué son los impuestos y qué es el SAT. Sin más, nos estamos escuchando próximamente, gente bonita. Les mando un muy fuerte abrazo como siempre y espero tengan un excelente día. No te olvides de seguirme como El Conta Conta en TikTok, en Twitter, en YouTube y en Spotify, y como MCE Contadores en Instagram y en Facebook, donde podemos estar en contacto para poder solucionarte todas las dudas que tengas. Saludos.